Buenos días, les saludamos en esta mañana desde la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de la ciudad de Palmira y damos gracias a Dios porque nos regala un día más. Esta mañana que podemos abrir los ojos es un regalo que viene de Dios y agradecemos al Señor esta bendición, esta bondad. Estamos saludando también a las personas que nos acompañan y que están siguiendo estas enseñanzas, estos devocionales desde los distintos puntos de nuestra geografía. Un saludo a los miembros de nuestra iglesia que no están en la ciudad de Palmira, están fuera de ella. Un saludo y un abrazo para ellos. Amamos por ellos y les recordamos desde aquí. Vamos entonces a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo y para continuar nuestro devocional estudiando el tema ¿Puede la oración cambiar las cosas del pastor R.C. Sproul, que venimos compartiendo ya hace más de una semana? Les invito entonces para que abramos nuestra Biblia en el Salmo 46, ¿sí? Toma tu Biblia, Salmo 46, y vamos a leer inicialmente para orar los versículos del 1 al 3. Repito, Salmo 46, versículos del 1 al 3. Lee la palabra, la hermana Gladys nos va a acompañar en la lectura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Por tu voluntad tenemos vida y salud en esta mañana, Señor, y podemos iniciar este día. Queremos, Señor, encomendarlo en tus manos. Queremos, Señor, pedirte que nos guardes en este día, que nos libres del mal y del peligro conforme a tu soberanía y a tu voluntad. La provisión para este día, para cada uno de nosotros, oramos por ella y la ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú dándonos todo lo necesario, como dice la Escritura. La Escritura dice que tú nos das lo necesario para vivir cada día. Agradecemos, Señor, esa provisión que nos das en todas nuestras áreas. Nos das, Señor, todo lo material y todo lo espiritual. El sustento diario, Señor, viene de tus manos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, hemos leído en tu palabra, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso lo creemos, eso lo confesamos con tu palabra porque está escrito. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y solo tú, Señor, eres quien nos provee todo. Todo depende de ti, todo es para tu gloria. Dios es nuestro amparo y fortaleza. En ti, Señor, nos refugiamos, dependemos de ti, somos vulnerables en todas nuestras áreas, pero tú eres nuestro amparo y fortaleza en todo momento, en cada circunstancia, Señor. Las cosas que entendemos y las que no entendemos, las que nos producen alegría y las que nos producen llanto. Todo nos lo das tú y de todo depende de ti. Gracias te damos, Señor, a esta hora por tus bendiciones, por tu bondad, Señor, por tu gracia. Oramos, Señor, por las personas que están escuchando estos estudios, este devocional a esta hora y que están oyendo por primera vez tu palabra. Están escuchando por primera vez estas reflexiones bíblicas, Señor, para que seas tú resucitando esos corazones, dando ese nuevo nacimiento, Señor, trayéndolos a la vida por medio de Jesucristo nuestro Señor, dando un corazón de carne, Señor, y colocando tu espíritu en estas vidas, así como lo has hecho ya, Señor, en muchos de aquellos a quienes en tu voluntad has escogido para ello. Gracias por darnos vida, gracias por la vida que tú das, Señor, porque es abundante y buena en gran manera. Oramos, Señor, por todas esas personas que han de recibir este regalo maravilloso, la vida que tú das, Señor, y para que las lleves a tu casa, que es la iglesia, Señor, para que allí, Señor, sean formadas en la verdad del Evangelio y caminen en el camino que traza Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, guárdales, así como nos has guardado, con tu misericordia y tu gracia.
Te damos gracias en esta mañana, Señor, y colocamos delante de ti este tiempo. Guíanos con tu Espíritu para entender tu palabra, para someternos a tu palabra, para amar tu palabra y para obedecer tu palabra. Guíanos, Señor, porque en nuestra naturaleza propia, carnal, no lo podemos hacer. Gracias por tus bondades, Señor. Dios, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, como dice el Salmo, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gracias, Señor, y en tus manos nos colocamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarles para que entonces continuemos con este estudio que estamos haciendo del tema ¿Puede la oración cambiar las cosas?, cuyo autor es el pastor R.C. Sproul. Damos gracias por la vida de este siervo que ya goza de la presencia del Señor en esa eternidad. Bien, vamos a continuar. Estamos meditando la oración del Padre Nuestro y ya habíamos estudiado días anteriores estas primeras palabras de esta oración que pronunció nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles a orar a sus discípulos, porque así nos lo enseña la Escritura. Los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, y Jesús entonces hizo eso y pronunció esta oración, y es muy conocida y todos la sabemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas frases ya las habíamos meditado. Y estamos en la frase siguiente: venga a nosotros tu reino. Y ayer habíamos dado la apertura, la introducción al significado de estas palabras. Venga a nosotros tu reino. Recordemos y continuemos entonces a partir de aquí. Dice el pastor Sproul en su material, un motivo central de las Escrituras es el reino de Dios. Ese es el tema de toda la Biblia. La Biblia habla del reino de Dios. Es el mejor y único material en donde podemos entender, aprender y ser formados en esta doctrina, la doctrina del reino de Dios. No hay otro material, es el único y es el tema de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este fue el tema principal de la enseñanza, de la predicación de Jesús. Jesús enseñó del reino, habló del reino, trajo el reino, inauguró el reino. Él llegó como el cumplimiento del mensaje de Juan el Bautista, el cual era claro, preciso y sencillo. Y Jesús inició su ministerio, y eso lo leemos en los evangelios de Marcos, de Mateo. Las primeras palabras que Jesús anunció al comienzo de su ministerio, el anuncio del evangelio que el Padre le había dado, le había encomendado. Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2, y también lo encuentras en Marcos capítulo 1. Arrepiéntanse fue la primera palabra. Ayer meditamos por qué Jesús comenzó con esta palabra arrepentimiento. Y recordemos, ese es el primer requisito para poder llegar, entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento es imposible, y explicamos por qué. Debido a la naturaleza caída, al estado de muerte en que está el hombre, que necesita reconocer que ha ofendido a Dios, necesita reconocer que está muerto y que en sus delitos y pecados, caminando de esa forma, en ese estado de muerte, deleitándose en su carne, el único camino por el cual está avanzando es el camino de muerte que lleva al infierno, a una muerte eterna. Y la única manera de salir de ese camino es por medio de un arrepentimiento, reconocer que ha ofendido a Dios, entender lo que es el pecado y a dónde conduce ese estado de muerte, y pedir perdón a Dios, pedir perdón para que Él sea lavado, para que esa persona sea lavada por medio de la sangre de Jesucristo. De esa manera entonces es el primer paso, y en ese momento entonces, digámoslo así en nuestro lenguaje, está lista esa persona
para llegar, entrar, recibir, ser recibido en el reino de Dios. Al reino de Dios no se llega por voluntad propia, no Señor, porque el reino de Dios es precisamente de Dios, y al reino de Dios solamente se puede llegar por invitación del dueño, que es Dios, solamente. Nadie puede decir, aquí estoy, ya vengo, déjenme entrar, y puede ir entrando, como decimos nosotros en nuestro lenguaje. No, de esa manera no. Solamente quien es invitado por Dios, que es el Señor del reino, puede entrar al reino. Si no es invitado por el Señor, que es el dueño de su reino, nadie podrá entrar en el reino de Dios. Por eso Pablo escribió en esa carta a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino que esto depende es de Dios, quien tiene misericordia. ¿Qué significa eso entonces? Podría yo decir, entonces tengo que esperar a que Dios me llame. Sí, Dios hace un llamado, es correcto. Pero si estoy comprendiendo esta verdad bíblica y ya estoy cayendo en cuenta en qué estado me encuentro, yo puedo clamar entonces a Dios para que tenga misericordia de mí. Puedo clamar a Dios para que me dé el don de arrepentimiento del que estamos hablando, y conforme a su voluntad, a quien lo clama con un corazón verdaderamente humillado, Él lo da conforme a su voluntad, aún así, y puede entonces llegar, entrar, disfrutar del reino de Dios. Pero lo primero que tenemos que entender, de acuerdo a esto que estamos compartiendo, es que depende es de Dios. ¿Que yo puedo clamarlo? Sí, pero es Dios quien tiene la respuesta, porque no depende de otra persona, sino de Dios, porque la salvación es de Dios y Él es el Señor, el soberano en su reino. Muy bien. Por eso las palabras de Jesucristo al inicio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a continuar en esta meditación. En el Sermón del Monte, el discurso inaugural de su predicación, Jesús se enfocó en el reino. Debido a este enfoque, el sermón fue más que una simple presentación ética de principios para la vida buena. Jesús estaba hablando en este Sermón del Monte de las cualidades, del carácter de las personas que viven un estilo de vida redimido dentro del reino de Dios. Esta es una de las características bien principales que marcan, que señalan, ¿cierto? Que nos muestran quién y de qué manera se debe estar y hay que estar en el reino de Dios. Una persona que ha sido invitada, que ha llegado al reino de Dios, una de las primeras señales es que está dando frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son totalmente contrarios a los frutos de la carne, del pecado. Esto lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Tú puedes leerlo en el capítulo 5. Allí puedes tú, amigo, que nunca tal vez habías oído hablar de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, te invito para que leas tu Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, y allí puedes leer y le pides al Señor que te dé entendimiento de esto. Y aquellos que estamos confiados, seguros de que estamos en el reino, lo volvemos a leer para recordarlo siempre, constantemente, y tenerlo claro. Entonces, estos frutos del Espíritu son los que debe estar dando una persona que ha sido llena del Espíritu y está en el reino de Dios. El Sermón del Monte, como lo dice el hermano R.C. Sproul, muestra, por lo tanto, esa serie de valores éticos que se deben practicar y que forman parte de la esencia, de la naturaleza del reino de Dios. La Escritura nos enseña que el reino de Dios no consiste de bebida, ni de comida, ni de dinero, ni nada de estas cosas materiales. El reino de Dios consiste de una vida llena de amor, de paz, de justicia, en esa coinonía perfecta con el Padre. Es una vida, es un mundo de ética, de los valores, pero no de los valores relativos del mundo como los vemos y los entendemos hoy, porque los valores del mundo que la cultura ha diseñado para sus sistemas de vida son relativos. Por eso todo es relativo, la verdad es relativa. Los valores de Dios, los valores del reino, la ética del reino, la ética bíblica que vemos es absoluta. Esos no
no son negociados, esos no cambian, son los mismos desde antes, hoy y por siempre, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Sus atributos son inmutables. Dios no tiene un carácter distinto comparado con el de hoy y será diferente al de mañana. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por toda la eternidad. Pues así mismo son los valores que Él estableció para que sean y formen parte de la vida de sus invitados a este reino. Esos valores éticos son los mismos que enseñó Jesucristo, son los mismos que vivieron aquellos hombres en los tiempos del Antiguo Testamento, son los mismos que se han enseñado a través de todos los siglos hoy y son los mismos que serán mañana y por las generaciones futuras hasta el regreso de Jesucristo, donde se llevará a cabo la consumación final de toda la historia y vendrá a ser consumado el reino de Dios, el cual fue inaugurado por Jesucristo. Muy bien, continuemos aquí el estudio del material. Si esa fuera la única petición que la comunidad cristiana hiciera, y si los creyentes le hicieran ferviente y regularmente, sospecho que el avivamiento por el que oramos y la reforma que tanto ansiamos se harían realidad al instante. Todo nuestro trabajo, nuestro ministerio y todos los aspectos de nuestra vida diaria experimentarían un cambio. El avivamiento del cual hoy se anuncia mucho, se habla, está de moda esa palabra en el mundo evangélico, no consiste de milagros, de milagros de salud o de milagros financieros. No, ese no es un avivamiento. El diablo también hace milagros y muchas cosas pueden suceder, obvio. Pero del avivamiento que es bíblico, el que nos referimos desde la Escritura, viene acompañado es de un cambio de vida, de un cambio de corazón, de una mente renovada, transformada, de la formación de una nueva criatura, como lo enseña Pablo. El que está en Cristo, el que está en el reino, el que ha sido invitado al reino, el que ha sido transformado por el poder de Dios, el que ha sido llevado por la mano de Dios y soberanía de Dios del reino de las tinieblas a su reino admirable en Jesucristo, todas estas cosas, esa persona es nueva criatura. Eso es lo que dice Pablo. Quien está en Cristo, quien está en el reino de Dios, es nueva criatura. Y eso es lo que debemos entender. Esto es lo que nos enseña la palabra. Esto es lo que vino a explicarnos Jesucristo. Esto fue lo que vino a enseñar Jesucristo. Porque de ese fue el lugar donde fuimos expulsados por causa del pecado. Adán fue creado en forma perfecta y vivió en forma perfecta hasta antes de pecar. Y disfrutó del reino con su mujer. Y estuvo allá, no sabemos por cuánto tiempo, porque estamos hablando de esa eternidad pasada, antes de pecar y antes de morir y antes de que el tiempo fuera. Entonces, cuando pecamos, cuando Adán pecó y por ende todos pecamos, porque él era nuestro representante, entonces ese pecado produjo la muerte y además de la muerte produjo también otro efecto, ¿cuál? Que fuéramos expulsados del reino de Dios. Fuimos expulsados del reino de Dios por causa de nuestra desobediencia, por ofender a Dios, por no obedecer a Dios, el pecado que cometimos, desobediencia. Y eso produjo la expulsión del reino de Dios. Y Dios entonces, por lo tanto, había diseñado, ya había planeado, y Él mismo restaura en nosotros, nos invita a disfrutar de nuevo el regreso a ese lugar, pero por el método que Él señaló, que Él estableció, las condiciones que Él mismo determinó, y no por métodos humanos, ni por filosofías humanas, ni por doctrinas humanas, ni por enseñanzas humanas. Todo es de Dios. Él lo diseñó, Él lo estableció, Él lo controla, Él lo maneja y Él lo decide. Eso significa entender la soberanía de Dios. Por eso Él es el soberano en su reino. Él es el emperador de su reino. Y nadie le dice al soberano de un reino, nadie le dice al emperador de un reino, ¿por qué haces esto o por qué determinas esto? Porque por eso es el emperador del reino. Y todo se hace bajo la autoridad y soberanía de ese emperador. Y eso es Dios en su reino, un emperador.
En el Antiguo Testamento, el propósito expreso de la elección de los israelitas y de sus leyes y ceremonias religiosas y alimentarias era establecerlos como una nación santa, separada de las culturas comunes. Y eso lo hizo Dios como señal para que empezáramos a entender lo que significaba estar en el reino, ser diferentes a las demás culturas. Quien está en el reino y vive del reino y ha sido transformado para estar en el reino de Dios, tiene que ser diferente, debe ser diferente. Esas leyes que Dios dio al pueblo de Israel era para que fueran diferentes a las demás naciones, una señal poderosa de ser diferente. Por eso, si tú hoy crees que eres cristiano, si tú crees que eres hijo de Dios, una de las señales poderosas es que las personas a tu alrededor que no conocen del Señor deben estarte y deben haberte dicho muchas veces que eres diferente, y eso es para la gloria de Dios. Qué bueno. Muy bien, el concepto de reino es difícil de entender para los cristianos de América y del mundo. Nosotros tenemos una democracia en la que la mera idea de una monarquía es repulsiva. Somos herederos de los revolucionarios que proclamaron: aquí no serviremos a ningún soberano. Una frase que se hizo famosa en Latinoamérica y se ha extendido al mundo entero. Nuestras naciones, por lo tanto, están construidas sobre una resistencia a una soberanía, a la soberanía. América ha peleado, en especial, batallas y guerras enteras para liberarse de la monarquía. ¿Cómo hemos de entender el pensamiento de las personas del Nuevo Testamento que oraban para que el hijo de David restaurara la monarquía y el trono de Israel? Ese pensamiento democrático que se ha hecho famoso en el mundo, en donde creemos y entendemos que la democracia es el sistema perfecto y el sistema que debiera imperar en todos los estados, se ha extendido, y ese tipo de pensamiento es lo que comparte el pastor Sproul, es lo que hace difícil que entendamos el concepto del reino, porque va en contraposición de ese pensamiento de la democracia. En el reino de Dios no se vive una democracia. El reino de Dios no consiste de una democracia, porque el reino de Dios es un imperio donde es gobernado por un emperador, un soberano, y ese es Dios. Y esa idea de imperio es totalmente contrario a una idea de democracia. Por eso nos cuesta trabajo entender y diferenciar este principio, estos conceptos. Muy bien, el Rey ha llegado, Cristo ha sido exaltado, se sienta a la derecha de Dios y reina como Rey. Pero Jesús no es solo el Rey espiritual de la iglesia, donde su única responsabilidad es ejercer autoridad sobre nuestra piedad, como si hubiese una esperación entre iglesia y Estado. Jesús es Rey del universo. Esa es la realidad de la ascensión. Pero el mundo no cree ni reconoce a esta realidad. Cuando Jesús vino, Él vino a traer el reino de Dios. El reino de Dios, por lo tanto, amados hermanos y personas que escuchan a esta hora, ya fue inaugurado. El reino de Dios ya llegó. El reino de Dios ya está entre nosotros. Jesús lo dijo. Hay muchas personas que creen que han entendido y muchos andan enseñando que el reino de Dios apenas va a llegar en un momento al final de la historia, y así entienden la revelación del Apocalipsis. Creen que el reino de Dios va a llegar únicamente cuando empiecen a suceder literalmente todos estos hechos y se ha tejido una enseñanza alrededor de una interpretación que está lejos del contexto bíblico. No, el reino de Dios no va a llegar, el reino de Dios ya llegó. ¿Quién lo trajo? Jesucristo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque Él lo dijo, lo puedes leer en el Evangelio, allí está. Analiza las palabras de Jesús que estamos diciendo. Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no dijo: el reino de los cielos se va a acercar. Él no dijo: el reino de los cielos va a llegar. Él no dijo: está en stand-by y va a venir un momento. No, Él no dijo nada de esas cosas. Él dijo:
se ha acercado. ¿Qué significa? Ya llegó, aquí está, se acercó, está entre ustedes, véanlo, yo lo traje. Él trajo el reino de Dios. Él inauguró el reino de Dios. Jesucristo. Eso es lo que significan esas palabras del Señor. Entonces, quien está en Cristo, nueva criatura es. Y quien es nueva criatura, porque está en Cristo, ya está en el reino de Dios. Ya está disfrutando de las promesas y de las bendiciones que se tienen por ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios. Muy bien, vamos entonces a dejar hasta allí por tiempo y mañana continuamos meditando este tema tan importante que debemos conocer, debemos comprender desde la Escritura. Estas palabras del Señor Jesús en esta oración: venga a nosotros tu reino. Vamos a orar entonces, hermanos, y a pedirle al Señor que esto que hemos analizado en este tiempo lo recordemos, lo meditemos, lo repasemos en la Escritura y le pidamos al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé ese poder, esa comprensión y ese amor para guardar este tesoro. Vamos a orar entonces. Cierra tus ojos y oremos al Señor. El Salmo 46 dice también: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio eres tú, Señor, y te damos gracias a esta hora de la mañana por este tiempo que nos has permitido compartir, estos minutos que son refrigerio para nuestra alma cansada, para nuestro espíritu angustiado, Señor. Tú eres nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio y nos refugio. En ti nos refugiamos, Señor. Te pedimos, Padre, que en estos tiempos que estamos viviendo de crisis, de incertidumbre, de dolor, de llanto, de miedo a la enfermedad, tal vez de miedo a la muerte, seas tú, Señor, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Trae, Señor, vitalidad a nuestra alma cansada, a nuestro cuerpo abatido, Señor, que por las circunstancias y por nuestra debilidad humana nos sentimos así muchas veces abatidos y nuestras fuerzas nos llevan a pensar: ya no puedo más, yo ya no puedo, hasta aquí llegué. Señor, ayúdanos, sosténnos, levántanos, Señor. Y si es el momento de nuestra partida, pues que recordemos que vamos a estar a tu lado y eso, Señor, traiga gozo a nuestra alma, el de que te vamos a conocer y vamos a estar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu palabra nos sostenga, que tus promesas, Señor, nos den esa vitalidad para vivir siempre confiados, seguros en ti, que no importa las circunstancias, que aunque, como dijo el profeta, que aunque en los campos no hayan frutos, que aunque en los árboles no hayan frutos, que aunque la tierra se abra, que aunque en los corrales no hayan ovejas ni vacas, y todo esto no importa, con todo yo me regozaré en el Dios de mi salvación, dijo el profeta. Por eso te lo pedimos, Señor. Trae a nuestra memoria y refréscanos con estas promesas y danos fuerza, Señor, para seguir sostenidos en tu verdad, enfrentando la situación, la tormenta, porque tú estás con nosotros. Eres tú, Señor, eres tú en nosotros. Te doy gracias por este tiempo y por este momento, que comprendamos estas verdades del reino, Señor, y que nos apropiemos de ellas para tu gloria y para bendición nuestra. Señor, oro por la provisión de este día, por la protección, por la vida, Señor, por la salud de todos mis hermanos y de mis oyentes. En tus manos coloco, Señor. Guárdanos para tu gloria, Señor, y danos tu bendición para continuar en este día. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tengan muy buen día. Un abrazo, hermanos y amigos. Dios nos bendiga.